Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Hoy en Colombia, por supuesto, el tema fue Venezuela y sorprendentemente cuando uno piensa que todo lo venezolano tiene que ser político, hoy el fútbol mostró, y no sé si esto es bueno o es malo, que incluso en medio de pechos desgarrados por la dictadura chavista, la selección Colombia puede entrar al corazón del régimen y la señal imperialista del gol Caracol se las ingenia para originar desde el centro del totalitarismo bolivariano. Esto como un comentario y les agrego para ahora sí entrar en materia. El desteñido empate de la selección con la selección venezolana parece la noticia positiva del día. La noticia positiva frente a dos importantes y muy sórdidos desarrollos en el caso del exfiscal anticorrupción de Néstor Humberto Martínez, Gustavo Moreno, y su socio, el abogado Leonardo Pinilla, a quien de cariño llaman Porcino. Como tal vez saben, Moreno y Pinilla están presos hace varios días. Moreno está en la cárcel La Picota, resguardado con máxima seguridad en el patio de los extraditables. Pues hoy, la Corte Suprema de Justicia ordenó el allanamiento de la celda de ambos, de Moreno y de Porcino, mientras eran trasladados a esa misma corte a declarar. En ambas celdas, de Moreno y de Pinilla, de nuevo, encontramos elementos prohibidos. Celdas que hay que decir son compartidas con al menos dos presos más en el caso de Moreno. Como sea. En la celda de Luis Gustavo Moreno, el CTI, no el IMPEC, el CTI encontró 2 celulares y varios gramos de cocaína. En la celda de Pinilla, de alias Porcino, también encontraron celulares. Como son celdas compartidas, aún no se sabe de quién eran realmente estos elementos prohibidos, pero en principio una situación que ya olía mal, muy mal, ahora apesta, con el recordatorio triste de que incluso los presos más célebres en este país, de los casos más importantes, pueden burlar la seguridad del IMPEC en La Picota. La segunda noticia es de Caracol Radio, de Diana Calderón, y además del mérito periodístico de nuestros colegas con esta chiva, muestra lo fácil que se filtran las pruebas más importantes, las pruebas reinas de este importante caso de corrupción. Pues se trata de lo que reveló Caracol Radio de una parte de las transcripciones de las grabaciones que hizo la DEA entre la conversación telefónica del famoso Porcino con Alejandro Lyons, el exgobernador de Córdoba que está en Estados Unidos colaborando con los gringos y quien fue de alguna forma el señuelo que destapó la corrupción de Moreno y posteriormente sus lazos estrechísimos con magistrados de la Corte Suprema, especialmente con el expresidente de la Corte Suprema, Leonidas Bustos. Para hacer el cuento corto, ahora más adelante les ponemos algunos apartes claves de esta grabación. Lo que se escucha en voz de Diana Calderón y Gustavo Gómez confirma que la relación del exfiscal Moreno con Leonidas Bustos es de un padrinazgo pero tan estrecho que hace ineludible la conclusión de que Moreno llegó a la fiscalía de Néstor Humberto Martínez por la influencia de Leonidas Bustos. Influencia que el fiscal actual, uno de los hombres claves en esta investigación, no ha explicado todavía. Pero además de navegar esta sordidez, esta noche en Zona Franca intentamos tomar algo de perspectiva, algo de distancia de los escándalos judiciales, de los escándalos de la infraestructura de Odebrecht, para escarbar en una de las relaciones que están en el fondo de estos problemas, la relación entre las regiones y el poder central en Bogotá. La relación detrás de los abrazos del cachaquísimo y divinamente Juan Manuel Santos Calderón con Bernardo Miguel Elías, entre el cacique de Sagún, Córdoba, y el Santos de Santa Fe de Bogotá. La relación detrás de la corrupción local de Alejandro Lyons, quien usó las transferencias del gobierno central y los dineros de la salud también del gobierno central para enriquecerse, y luego, al ser investigado por la fiscalía, tuvo que acudir a Luis Gustavo Moreno. La corrupción de parapolíticos presuntos, como Musa Besaile, como Luis Alfredo Ramos, que aprovechó el exmagistrado Leonidas Bustos para sacarles plata. Porque detrás de cómo funciona Bogotá y el resto del país está parte de la explicación de la corrupción judicial, de la corrupción electoral y de la corrupción de contratistas privados que hoy ya rebosó la alcantarilla colombiana. Aquí arranca Zona Franca.
Y hoy en Zona Franca, para este programa que discutirá la relación entre el centro de poder y las regiones colombianas y estos últimos desarrollos en los casos de corrupción, nos acompaña, y creo que es justo ponerlo así de entrada, un representante de la región y uno del centro. Carlos Caicedo fue alcalde de Santa Marta, es ahora candidato o precandidato presidencial del movimiento Fuerza Ciudadana. Bienvenido a Bogotá, bienvenido a Zona Franca, Carlos. Gracias, Daniel, y cordial saludo a todos los televidentes de Zona Franca. Chévere que lo conozcamos, yo no lo conocía, quería conocerlo hace rato, y que lo conozcan aquí en el centro, que creo que es donde nos ven más. Vamos a ver, que el Twitter de Santa Marta se haga sentir. Luis Ernesto Gómez, viceministro del Interior del gobierno centralista de Juan Manuel Santos, bogotano. ¿Qué tal, Luis Ernesto? Daniel, un gusto estar aquí contigo y también con Carlos. Ahorita asomas tus pies por los huequitos que tenemos abajo especiales, sí, por favor, para que puedas lucir tus Converse. Véanlos, ahí están. Antes de entrar un poco en este debate, creo que el abrebocas de la actualidad esta semana al menos no ha dejado de ser el caso en desarrollo de corrupción que involucra a un exfiscal anticorrupción, a ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia y algunos abogados. Hoy, mientras Leonardo, alias el Porcino, Leonardo Pinilla, que es el socio de Luis Gustavo Moreno, y Luis Gustavo Moreno eran sacados de sus celdas en La Picota para ser llevados a una indagación a la Corte Suprema de Justicia, la Corte ordenó un allanamiento al CTI. El CTI entró a las celdas donde estaban ellos y encontró en ambas celdas aparatos celulares, y en la celda de Luis Gustavo Moreno, celda que hay que decir compartía con 2 personas más, varios gramos de cocaína. Y Carlos, yo no... Es decir, esto parece ficción. Yo no habría podido pensar en un desarrollo más truculento de esta historia, que ya es suficientemente truculenta. Pues sí, pero esa es la realidad. Es decir, lo de Moreno es la expresión de un proceso de crisis de las instituciones públicas colombianas, del centro y de la periferia. Usualmente se habla que la corrupción tiene sus mayores representantes en las regiones. Es donde están los corruptos. Y ciertamente hay una buena, digámosle, muestra de especímenes de esa fauna que es la fauna de la corrupción en sus distintas modalidades en la región Caribe, por ejemplo. Sí. Pero lo cierto es que los papaupa de la corrupción están en el centro. Porque es que, ¿dónde están las instituciones más poderosas? El Ejecutivo Nacional y el Congreso de la República, ¿no? Y si no, revisemos los casos, Daniel. Cajanal, ¿dónde se fraguó? Bogotá. Interbolsa, Foncolpuertos, Dragacol, Agroingresos Seguros. Por ejemplo, pero fíjese que ahí empiezan a tocarse. Agroingreso era un trato que tenía un ministro que obviamente estaba trabajando para el centro, más allá de haber sido antioqueño, que quería financiación de parte de caciques de regionales, sí, y para quienes dio como unos subsidios especiales. Claro, el carrusel de la contratación también tiene políticos del centro, políticos bogotanos, pseudopolíticos de izquierda, sí, con contratistas corruptos que proceden, por ejemplo, de la región Caribe. Pero Interbolsa, el Transmilenio de la 26, la venta de fallos de la Corte Suprema ahora, ¿no? Los negocios jurídicos de Moreno, la corrupción de La Guajira, el cartel de la hemofilia. Pero fíjate tú, estos del cartel de la hemofilia, estos de la corrupción de La Guajira, ¿tienen sus padrinos políticos en quién? En los jefes de los partidos políticos tradicionales que están aquí asentados cómodamente en Bogotá, que ahora quieren desmarcarse además, ¿no? Claro, le toca, creo que... No, yo incluso no estaría en desacuerdo con Carlos, que gran parte del error de la discusión sobre corrupción ha sido pretender atribuirle a las regiones los fenómenos de corrupción y asumir que entre más se centralicen las funciones, menos expuestas están a ser permeadas por esquemas de corrupción. Y que cuando la plata llega al territorio es donde se desfalcan las instituciones. Creo que los escándalos recientes donde las más altas cortes están envueltas en escándalos de corrupción, como lo mencionabas ahorita,
con el caso de Moreno y además un fiscal en el nivel central, un fiscal anticorrupción. Yo creo que el punto absolutamente bajo que ha tocado la institucionalidad colombiana en materia de corrupción demuestra que esto no se trata ahora de una discusión, de una puja de centro-región, que tenemos que repensar un poco la relación centro-región, no solo en el manejo de recursos, sino también en el manejo de competencias y desmitificar ese cuento de que si está en el centro es limpio y que si se maneja desde la región es corrupto. Hay casos pero horribles de corrupción en las regiones. De hecho, ahorita arrancaste tú con una imagen que en los últimos días se ha hecho claro el nivel de corrupción en Córdoba, cómo estaban involucrados congresistas de Córdoba en esto. La imagen del presidente. Del presidente con el senador Ñoño Elías, que hasta hace una semana, digamos, está sindicado, pero el mismo, digamos, otro senador de la República, del departamento de Córdoba, aliado político del Ñoño Elías y que también ha hecho parte de la coalición de gobierno, aparece involucrado. Musa Besaile aparece confesando que ha hecho también parte de dinámicas de corrupción de la justicia. Entonces, digamos que aquí todos tienen que responder y yo creo que la discusión debe arrancar por reconocer que esto no es un tema donde el centralismo es bueno, la gente desde Bogotá es transparente, aquí el gran carrusel de corrupción fue en Bogotá, las altas cortes están en Bogotá y esas son las que están ahorita siendo cuestionadas, pero también tenemos problemas gravísimos de corrupción. Y yo creo que hay una negociación, pero ustedes se fueron a lo abstracto demasiado rápido, yo quiero volver a lo concreto, y esto concreto me ayuda a hablar de su historia un poco, Carlos, que es una historia digamos, de película, de esas historias políticas de este país. Usted estuvo preso casi 5 años, acusado de corrupción, por así decirlo, cuando manejaba recursos en la Universidad de Magdalena, falsamente acusado, y fue exonerado luego por la Corte, por el Tribunal Superior de Bogotá, ¿cierto? Y que tiene mucho de paradójico que su caso haya venido a Bogotá para fallarse y para absolver un poco los delitos injustamente, por los cuales había sido injustamente condenado. Pero entonces, volviendo a lo concreto, y aquí a lo sórdidamente concreto, vuelvo a la seguridad del sistema carcelario para una de las personas que es testigo importante de el caso tal vez de corrupción en las altas cortes más grande que ha tenido este país, Luis Gustavo Moreno. 2 celulares en la celda de Luis Gustavo Moreno, más allá de si él no era la cocaína, digamos que le damos ese beneficio de la duda. 2 celulares que podían ser utilizados por él y 2 celulares también en la celda de su socio criminal, supuestamente porcino. Pinilla, gracias. Se me pegó el... Pues que ellos le decían porcino, así se referían a él. A ver, ¿esto no le parece que denota que hay un grado de corrupción que va más allá de las cortes de la fiscalía y permea totalmente el sistema penitenciario? Ni siquiera los presos, cuando los apresamos, los podemos tener en una condición segura. Sí, evidentemente que el sistema carcelario también está afectado por la corrupción en general. Esto es escandaloso, pero se volvió tan común en Colombia que ni siquiera escandaliza ya a nadie. Es que mira, por ejemplo, el escándalo de Odebrecht. Está sindicado el congresista Ñoño Elías, el mayor elector del partido de la U, es decir, el partido de gobierno. La pregunta es, ¿dónde están los responsables de este negociado aquí en el centro del país? ¿Dónde están? ¿O dónde están los de Reficar? Yo no los veo. Lo de Reficar es escandaloso, es 1.5 billones de pesos y no han aparecido responsables. Y cuando los condenan... Luis Fernando Andrade, el director de la ANI, está imputado, tiene un delito imputado, interés indebido. Por eso hay que ver cómo esto llega a fondo, ¿verdad? Porque finalmente uno esperaría que se toquen finalmente los jefes políticos que están detrás de toda esta operación, ¿no? Es decir, los que verdaderamente tienen la capacidad de decidir sobre esos contratos. Al final, y volviendo al punto que tú comentas, de Moreno, el del Perico. El del Perico, el de los celulares, pues bien, para que los celulares lleguen a sus celdas, alguien tiene que estar facilitando todo esto en estas cárceles nuestras, ¿no? Parece que como que la justicia y la cárcel es para los de Ruana, dicen por ahí, ¿no? Los que tienen menos capacidad de traficar influencias son los que finalmente tienen el peso del aparato judicial. Tú pusiste el ejemplo nuestro, pero es bueno aclararlo
es que lo que ocurrió fue que nosotros recuperamos una universidad pública. Trabajamos ahí casi 10 años. Y cuando la universidad estaba recuperada, los sectores parapolíticos quisieron tomársela. Trino Luna. Trino Luna Correa, impuesto por los paramilitares. Inclusive, pues, Trino Luna Correa, respaldado también por el gobierno nacional en su tiempo. Y lo que ocurrió fue que nosotros nos movilizamos, denunciamos, llegamos a todas las autoridades de orden nacional para demostrar cómo este señor no solamente había cooptado el aparato departamental para sus intereses pues, ilícitos, sino además que quería saquear la universidad pública. Como no dimos el brazo a torcer y además ¿Usted tenía celular? Nos habían declarado objetivo militar. No, fíjate que en el caso nuestro la situación fue la movilización de masas, puso de presente el absoluto grado de injusticia. A mí me detienen y luego finalmente me levantan la medida carcelaria y estoy 4 años, 8 meses, prácticamente 5 años, detenido en la casa, no como un privilegio, sino que el objetivo que tenían era sacarme del escenario político porque yo me les volví una amenaza. Es decir, la Fiscalía, el sistema judicial, operó como policía política, porque lo que querían era sacarnos del escenario para efectivamente liquidarnos políticamente. Y bueno, fíjate que nosotros salimos después, creamos... Nosotros... pues, no somos no, se me confunde. Yo, cuando te digo nosotros me refiero, porque es que nosotros somos un proyecto ciudadano. Lo que trataron de truncar fue ese proceso. Al final, Trino Luna se confesó paramilitar, como el alcalde, como los diputados, como los senadores, y en ese proceso fue que se fue abriendo camino la declaratoria de inocencia nuestra. Pero fíjate, asesinaron miembros de nuestro equipo y fueron tan crueles, tan canallas de querernos inculpar. Y la pregunta es, en eso, ahora nos escandalizamos por lo que pasa en la Corte Suprema de Justicia, pero el sistema judicial en las regiones como los órganos de control están totalmente carcomidos por la corrupción. Ustedes ya vi que no quieren hablar. Yo le hablo de eso, Daniel. No, vea, yo sí le hablo del perico de Moreno. Lo que pasa es que yo creo que los colombianos tenemos que, esto está tocando tal fondo que los colombianos tenemos que asumir una realidad y es que convivimos día a día con la pequeña corrupción. Entonces nos escandalizamos con la gran corrupción, que el magistrado, que miles de millones, que qué escándalo. Pero ese celular entró ahí porque seguramente un guarda de seguridad, que es una persona seguramente que recibió una pequeña cantidad de dinero, estuvo dispuesto a vender su moral y a prestarse para un ilícito, le ingresó y seguramente hay alguien detrás de ese esquema y así como muchos colombianos hacen parte de esa corrupción, hay colombianos en el día a día que desde comprar una película pirata, desde prestarse para... O sea, yo creo que en Colombia tiene que hacer una gran discusión de fondo sobre qué nivel de corrupción es tolerable. O sea, ya el nivel de corrupción permea absolutamente todo. Sí. Esa es una discusión complicada porque, a ver, yo entiendo su punto, pero de alguna forma... Toca ir a un fundamentalismo. Yo creo que equipara al señor que recibió un soborno para dejar entrar un celular, el dragoneante del IMPEC o quien haya sido, con un magistrado de la Corte Suprema de Justicia que estaba cobrando entre 3.000 y 1.000 millones por supuesto, pero es que ahí es donde pesos. está. El tema es aceptar que la corrupción es desde cometer faltas de esa envergadura, de recibir cifras astronómicas de dinero para decidir un fallo en contra o a favor de una persona, pero también prestarse para entrar en un celular de manera ilegal, eso es corrupción, y entonces la pequeña corrupción es sancionable, y desafortunadamente en nuestra cultura esa pequeña corrupción muchas veces se percibe como una viveza, y el avivato es celebrado, hombre, le dieron papaya y usted encontró el celular, lo recogió y es un tipo vivo, y yo creo que el país está tocando fondo en la corrupción y eso nos va a llevar a un debate donde tenemos que ser casi que ortodoxos y fundamentalistas con rechazar cualquier forma de corrupción. Escucha, y usted es liberal a la restauración moral colombiana de Luis Ernesto Gómez. Espérese. De corrupción, y yo le voy a poner color un poco con el trabajo que hicieron mis colegas de Caracol Radio, Diana Calderón y Gustavo Gómez, quienes obtuvieron al menos parcialmente copias de la transcripción de la llamada que realmente desencadenó todo este escándalo que involucró a los 3 exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia. Una llamada entre, como les decía al principio, el exgobernador de Córdoba, Lyons, y Leonardo Pinilla.
Estos son dos extractos que hablan, el primero que les voy a poner es de la cercanía que había entre Leonidas Bustos, el magistrado de la Corte Suprema, y Luis Gustavo Moreno, el ex fiscal anticorrupción. Hay una conversación muy importante. Alejandro Lyons dice, y abro comillas, oye, ese man, Moreno, con estos manes ahí en la corte les fue bien, ¿verdad? Leonardo Pinilla contesta, no joda, ahí fue que se hizo, marica. Ahí fue que se hizo él. Él andaba en taxi. El man nunca era así como ambicioso y tal. Entonces tenía una journey. A los 2 meses, Leonidas le regaló un 25. Se lo dio, lo tenía Raúl Acero, ¿te acuerdas? El fiscal delegado ante la corte. Usted coge ese carro, ustedes me pagan a mí, son carros nuevos. Así que a los 2 meses exacto, después de darle esa vaina, compró una Prado y vino Leonidas y le regaló el apartamento. Ya empezaron los dos. Ya llegó lo de Hernán Andrades, cobraron 2.300. Lo de Musa fueron 3.000. Y lo de Luis Alfredo, 1.000 y pico. Y a mí me dieron 400. Y otras vainas por fiscalía también. Entonces empezó el Turco Isá, a quien se referirían, Gustavo, al Turco Isaca. Marica, eso era constante en la oficina. Ese man, no joda, todos vayan a Gustavo. Y ese man fue muy líder en la sala. Y entonces esto además del color que tiene, de la forma en la que hablan ellos dos, me parece que habla de la cercanía que había entre Bustos y Moreno, una cercanía que se comprueba fue fundamental para la llegada de Moreno a la Fiscalía General de la Nación, de Néstor Humberto Martínez, y además tal vez no al puesto que él quería, él aspiraba a más. Bueno, a ese man, ¿quién lo mete ahí en ese puesto? Y contesta Leonardo Pinilla, eso se lo dio el José Mejía, por director, quien le hizo el lobby en la Corte Suprema que fuera este man José Leonidas. Pero ellos quieren ir por otra vaina, ¿sí me entiendes? O sea, Gustavo no quiere ser director. Gustavo lo que quiere ser es vicefiscal. Falta una explicación clave, es la del fiscal general de la Nación. Me voy a la pausa. Cuando regresemos nos metemos de fondo en este debate de qué tanto tiene que ver la tensión entre la región y el centro del gobierno colombiano en estos casos de corrupción en Cortes, en el Congreso, en los aspectos del Estado central como la Agencia Nacional de Infraestructura, todo eso cuando regresemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:28, estamos en directo desde Bogotá, en esta pugna entre el centro y la región, una cooperación centro y región, vamos a ver cómo resulta. Para hablar un poquito de esas, creo que esos contrastes, tengo 2 cifras que me parece que son muy dicientes. Esta es el origen de los últimos presidentes de la República de Colombia, su origen geográfico entre el 900 y el 2017. 14 de ellos de Bogotá, una enorme mayoría, pero pues digamos que las regiones también han tenido unas buenas cuotas ahí: Tolima, Antioquia, Boyacá, norte de Santander, Cauca, Huila, Risaralda, Valle del Cauca. Sorprende Tolima. Sí. Sí. El palo de la lista. Lo que pasa es que en 900, y yo tengo que decir, yo no me sé todos los presidentes de Colombia en el siglo XX. Es que hubo muchos, en una época hubo muchos, y era como designado, yo no sé qué. Pero entonces, si hay una fuerte concentración en el centro, digamos. ¿Qué tal el Senado de Colombia? ¿Cómo está el Senado de Colombia? Usted lo debe conocer muy bien, Luis Ernesto, pero el Senado de Colombia, en cambio, tiene una sobrerepresentación muy distinta de las regiones. Y entonces aquí, como dividido por regiones, la región Caribe, los departamentos de la costa atlántica tienen 30 senadores. Bogotá, Cundinamarca, 21, de Cundinamarca solo es uno, Ever Bustamante, que es de Zipaquirá. Occidente, ahí pusimos todo lo que era Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Santander es y Boyacá. Y sur es Meta, y ahí metimos también Tolima y Huila, cierto. Entonces, fíjese que la región Caribe, en cambio, tiene una sobrerepresentación en el Senado de Colombia. Y eso
yo creo que habla, es decir, complejiza un poco el argumento que usted estaba haciendo, Carlos. Bueno, Daniel, mira, yo creo que aquí hay que mirar las cosas, los elementos de fondo. El país que tenemos es el país más desigual de América, el octavo más desigual del mundo. Y las regiones más desiguales de Colombia son el Pacífico y la región Caribe. El poder en Colombia está concentrado en una principal institución, que es el Ejecutivo. En el Ejecutivo colombiano, en el presidente de la República y el Consejo de Ministros, se concentra cerca del 80% de las decisiones. Los departamentos son instancias de intermediación. Y aquí, no nos digamos mentiras, ¿de qué descentralización estamos hablando? El paro de los maestros es un buen ejemplo de que no hay descentralización, porque los alcaldes y gobernadores no pueden nombrar maestros sin autorización del centro. Si no, los paros de los maestros lo hubieran hecho a las alcaldías y gobernaciones y no al presidente. En Buenaventura, la movilización no fue contra el gobernador ni el alcalde, fue contra el gobierno nacional, porque precisamente si no hay buenos servicios públicos, esto está asociado a las decisiones que se toman en el centro. Mira, el problema de Electricaribe se decide en el Ministerio de Minas y Energía, no en la región Caribe. Es decir, que aquí hay una alta concentración de decisiones y esa alta concentración de decisiones y de recursos son los que han llevado a este nivel de inequidad. ¿Quiénes están gobernando este país? Una élite minoritaria de familias. ¿Por qué el 30%, digamos, a mí me parece relevante decir que el 30%, digamos, un grueso está en la región Caribe? Y eso está muy relacionado con tu pregunta del comienzo del programa. ¿Pero el grueso de qué? De la representación en el Congreso de la República. Sí, pero la representación en el Congreso de la República. Pero ¿eso a qué se debe? Y ahí es donde de pronto debe ir nuestra discusión, y es en los departamentos, y tú hiciste política en un departamento de la costa, donde predominan las estructuras o clientelares y recientemente unas estructuras que involucran modelos más novedosos, como vimos en el caso reciente de los senadores Musa Besaile y del Ñoño Elías. Comisión Tercera. De la Comisión Tercera. Y yo creo que es sorprendente que un municipio como Sahagún, que es un municipio muy pequeño, es el municipio con el mayor número de senadores per cápita. Entonces, ¿eso a qué obedece? Que los colombianos, y por eso la reflexión de Carlos es muy válida, la representación, ¿para qué sirve? A mí, ¿de qué sí me sirve tener un senador? ¿Me sirve porque me trae obras? ¿Me sirve porque me soluciona los problemas? ¿O me sirve porque toma decisiones en representación mía? Y ahí es donde está, creo yo, una grave situación hoy de nuestro sistema, y es el senador o el concejal no me sirve para que me represente ideológicamente o programáticamente a la hora de tomar decisiones en representación mía. Me sirve para que me consiga un puesto, me sirve para que me consiga la cita médica, me sirve para que eventualmente a través de él me prioricen a la hija y me la acepten en el colegio. Sí. Y no me sirve para que me represente en el Senado. Entonces después me indigno porque me suben el IVA o después me indigno porque toman decisiones supuestamente en representación mía. Y esa sobrerepresentación del Caribe, no sé si tú coincidirías, Carlos, tiene que ver con que allá de manera mucho más dominante se encuentran estas estructuras clientelares donde la gente vota al Congreso de la República y se moviliza no necesariamente porque está pensando en que lo representen en su ideario, sino porque hace parte de una estructura política o porque recibe algún beneficio que no tiene nada que ver con la representación Ciertamente política. es así, pero es que, a ver, no nos vayamos por las ramas. Aquí la realidad es que hay, y tú lo pusiste en este ejemplo de la radiografía de quiénes han sido los presidentes en el último siglo. Si tú te das cuenta, la costa Caribe... Nada, cero. Cero. Es decir, aquí ¿quiénes son los que están gobernando Colombia? Una élite centralista de unas pocas familias bogotanas, y al poder central han llegado también algunas familias de las élites regionales terratenientes, ¿no? Y ahí solo le pongo el caso de Luis Fernando Andrade en la negociación con el Ñoño Elías, y lo que sabemos de Andrade es que le ayudó, por ejemplo, a que su hija entrara a un colegio de élite de Bogotá. Y vuelvo porque quisiera que hubiera una discusión acerca de la relación entre las dos élites. No, por eso, mira, están relacionadas estas élites, por ejemplo, que la élite nacional, a ver, el gobierno nacional actual, todos sabemos, el presidente ha hecho una labor muy destacada en el tema de la paz, pero es un presidente centralista, pertenece a las élites, y él a quien coopta al gobierno, por ejemplo, en el caso de nuestro departamento, ¿sí? A
ministros o viceministros que pertenecen a las élites de estos departamentos. Se siente representada la mayoría de la población en esas cuotas de poder que el gobierno central elitista le da a las élites regionales. Por supuesto que se siente representada son esas élites regionales, ¿no? Y claro, muchas de estas élites regionales son de distinta naturaleza. Algunas pertenecen a las élites criollas, descendientes de los españoles o de los migrantes de hace 100 años o de 200 años. Pero otras son las élites emergentes que terminaron con el control de la tierra en el proceso de expulsión campesina por vía violenta, luego de las dinámicas paramilitares. O, por ejemplo, élites que amasaron su fortuna en el narcotráfico y que buscan luego lavar su imagen yéndose a la política. En el Congreso de la República está representada buena parte de estas élites regionales terratenientes que proceden del narcotráfico, que proceden de las familias tradicionales, pero las decisiones centrales en Colombia se toman en el Poder Ejecutivo, que pero son las que finalmente están perpetuando estos niveles de inequidad y entonces, no la tengo aquí, Richie, pero teníamos la gráfica de abstención. Sí, el 50% de la población entonces, no vota. Simplemente déjame votar, votar esta edad. La gente entiende para qué le sirve un gobernador, la gente entiende para qué le sirve un alcalde, porque ese es el tipo que me recoge la basura, ese es el tipo que el presidente de la República, pues saben para qué le sirve, pero saben muy poco para qué le sirve un concejal. Te doy un dato. 8 de cada 10 colombianos, cuando le preguntan en estos sondeos de democracia y de Observatorio de Democracia, no recuerdan por qué concejal votaron. No sé si vos te acuerdas por qué concejal votaste aquí en Bogotá. Y si no te acuerdas por qué concejal votaste, pues menos sabes si está elegido y menos sabes si te está representando de manera adecuada. Entonces, por eso las corporaciones públicas... Me impactó tu voceada. Quedaste en shock. Pero el tema central es, si tú tienes hoy un mecanismo de elección donde la gente va y vota porque hay que ir a votar y no sabe, la representación no significa y no es útil en su función misma, que por ejemplo el concejal de Bogotá, hoy los concejales de Bogotá están decidiendo sobre el cupo de endeudamiento y los bogotanos les interesa nada del cupo de endeudamiento, no se involucran en ese tipo de decisiones, pero finalmente para eso es que los están eligiendo. Y por eso el reto realmente es cómo encontrar un modelo de representación donde hoy, y hay ejemplos extraordinarios en varios países donde la representación hoy, gracias a la tecnología, puede actualizarse. Tú tienes países donde los ciudadanos se involucran en tiempo real, no es un proceso de cada 4 años nos vemos, yo voto, lo elijo y no sé qué hace usted con mi decisión y con mi poder durante 4 años, sino a través de una plataforma, así lo está haciendo la bancada de En Marche en Francia, así lo está haciendo el Partido Pirata en Islandia. Y tiene que meter su... es que hacia allá va la democracia, me tengo que ir a la pausa, nos queda mucho más. Yo creo que hay una relación compleja entre la forma en la que algunos líderes regionales tienen la capacidad de sacar a votar gente en sus regiones para presidenciales y también para el Senado, con la repartición del presupuesto desde aquí de Bogotá. Con eso regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:41 de la noche. Tenemos un tuit, acuérdense, pueden opinar con el hashtag francamente, le pueden hacer preguntas aquí al candidato Carlos Caicedo. Dice Franklin Cañas, francamente, la corrupción nace en las altas esferas del gobierno central, en las regiones se replica por familias políticas atornilladas en el poder. Y creo que ese Franklin un poco recoge algo de lo que usted ha dicho. Yo no sé si Luis Ernesto está de acuerdo en que sí hay una participación de la corrupción en las regiones, pero que el origen de todo está en el centro. Yo quería agregar unos datos más. Pues claramente no estoy de acuerdo con esa tesis que acabas de lanzar, ¿no? Pero... Sí, señor, yo sé. Yo me abstengo. Esto es el dato de la abstención. La abstención en Colombia. La abstención es tal vez uno de los grandes problemas políticos de este país. Y cuando la abstención es más baja, por ejemplo, aquí elegimos algunos departamentos representativos. La abstención, verán, en Córdoba y en Magdalena es la abstención más baja, sobre todo en Senado y Cámara. Allá se movilizan las clientelas y por eso es que tienen una mayor representación en el Senado de la República. Bogotá, el centro. Antioquia, de alguna forma, un centro también de poder,
y Cauca otra periferia distinta, y aquí hay distintas periferias y distintas regiones, tienen una abstención mucho más alta. Y voy directamente a estas palabras tan mentadas, tan recordadas del exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri, exministro de Hacienda del primer gobierno de Juan Manuel Santos. Sí, señor. Y entonces esto fue durante la reforma a la ley de regalías. Dijo Echeverri, este es el mejor regalo de Navidad para el país porque la mermelada se repartirá en toda la tostada. Entonces creo que hay una relación entre votos y presupuesto que hace que tal vez usted opine que no hay un origen en el centro, sino unas tensiones. Es un tema sistémico, Daniel. Tú tienes unos presupuestos que salen de la nación, hay unos presupuestos que se reparten en los territorios a partir del Sistema General de Participaciones. Entonces, el caso de Córdoba, que hemos mencionado tanto. En Córdoba, en el año 94, el presupuesto que se transfería era de 81.000 millones de pesos en el año 94. En el año 2006 iba por 650.000 millones de pesos que se le transfería a Córdoba, y eso saltó de manera abismal con un crecimiento grande del presupuesto general de la nación a raíz también de la bonanza petrolera. Y en el último año Córdoba recibía 1.7 billones de Sistema General de Participación. Es decir, hoy las regiones tienen una participación mucho más amplia en la ejecución de salud, de educación, y esa plata sale del nivel central, evidentemente. Y te tengo el dato exacto, dame transferencias y ya los dejo hablar sin tanta gráfica, pero creo que estos datos son claves. Esto es el presupuesto, la proyección de presupuesto del 2018, que es sin deuda. Aquí saqué el rubro de deuda. El 59% del presupuesto se transfiere a las regiones y el resto de ese presupuesto es el que gasta el gobierno central. La nación que paga también deuda, servicio de deuda se va. Ahí saqué servicio de deuda. Okay. Pero no, lo que te digo es, entonces, ¿cuál es la fuente de recursos? Sí es la nación, la ejecución cada vez más se da en el territorio, sí. Y eso sin lugar a dudas ha llegado a que las élites regionales que utilizan esos recursos de manera ilegal y que están en el marco de carruseles de corrupción, pues que tienen mucha más liquidez, y por eso tienes un problema grave, y es que hoy hay una vinculación muy estrecha entre plata y votos y plata y la posibilidad de elegirse. Carlos. Esto se puede romper, y yo sí quisiera agregarte, esto se tiene que romper con una creación bien intencionada de la Constitución del 91, que era la circunscripción nacional, la posibilidad de que el Senado representara no los intereses solo territoriales, locales, departamentales, sino intereses de carácter nacional. Pero eso cuando se combinó con la lista... Lo sacaron ustedes de su reforma política. No, está ahí. Ahí está la lista cerrada. Cuando se combinó eso... El cambio de circunscripción para el Senado para que sea regional y no nacional. Nunca se modificó en la reforma política. Pero déjame termino. Pero entonces, termine. Tú tienes una lista nacional que cuando es abierta, pues consiste en cuánto y qué tan abultada es la billetera o qué tan grande es la clientela. Yo escojo el partido, me puedo ir a meter a cualquier partido, no importa la ideología que profese, me elijo. Con una lista cerrada puedes empezar a combatir ese problema. Ahí, eso. Sí, señor. Muy bien, Luis Ernesto. Luis Ernesto es el típico, digámosle, viceministro exponente de la visión centralista. Todo este es el discurso centralista. Para eso me trajeron. Sí. Y lo estás haciendo muy bien. Defiendes muy bien el centralismo. Sí, porque ese es el discurso que han construido para indicar que la corrupción está en las regiones. Mire, el sistema mismo está estructurado precisamente para que no solo las regiones, sino el centro se siga apropiando de los recursos que son comunes y que son colectivos. La institución más poderosa es el Ejecutivo. La pregunta es, ¿qué control tiene el Ejecutivo por parte de la ciudadanía? Ni un peso del presupuesto nacional se somete a presupuestos participativos. En la medida en que la ciudadanía participe, no solamente en los procesos electorales y no se abstenga, como ahí tú lo presentaste, sino que además vote masivamente y luego participe en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y luego en la orientación del presupuesto, sin duda alguna habrá más ojos para controlar qué se hace con el gasto público. En el centro,
igualmente en las regiones. En el caso de las regiones ciertamente hay transferencias, pero hay unas transferencias, como por ejemplo las de salud y de educación, que son inflexibles. Claro, que están condicionadas por el centro, es decir, tú no las puedes ejecutar si te mueves 1 milímetro, entras en un prevaricato y en un peculado. Y la ley de los semáforos, te sancionan desde el centro con el municipio en rojo, en verde, y simplemente como para hablar de eso, desde la DAF, esto es un artículo de la Constitución, un artículo con 3 párrafos transitorios en la Constitución que debería hablar de derechos, de cosas abstractas. La Constitución colombiana dice: el sistema general de participaciones, por ejemplo, de los departamentos, distritos y municipios, tendrá como base inicial el monto de los recursos que la nación transfiera a las entidades territoriales antes de entrar en vigencia el acto legislativo. Y da números específicos y indicaciones tan específicas que habla de un sistema que todavía está en discusión. Ha habido un proceso de recentralización, yo te lo digo, absolutamente todo. A ver, miremos las cosas. En las regiones se pueden nombrar, digámosle, policías, por supuesto que no, es una institución absolutamente centralizada. Ajá. En las regiones tú no puedes nombrar maestros. En México están enredados por tener policía local. Pero permíteme. Tú no puedes nombrar maestros porque efectivamente eso depende del centro. El sistema general de participación está también condicionado en materia de salud, un sistema que ya hizo crisis. En educación y salud, los programas de vivienda están absolutamente entonces, centralizados. Carlos, hábleme de esa visión de ese país descentralizado, para entender un poco, porque ahí entiendo que después de la Constitución de 91 estuvimos y nos devolvimos. El tema portuario. Increíble, hay que subir 2.600 metros para discutir los temas portuarios que están concentrados en el centro. El poder central tiene absolutamente concentrado la mayoría de las decisiones que afectan la vida de la gente en las ciudades, que es donde realmente vive la gente. La gente no vive en los departamentos, ni siquiera en la nación. Eso es una ficción jurídica. La gente vive, pisa, camina, ¿cierto? Respira el aire que está Carlos, ¿por qué no vuelve a aspirar a la alcaldía? En la ciudad. Si no quiere aspirar a la presidencia. Te voy a explicar por qué. Porque precisamente eso que ustedes mostraron aquí es lo que nos cansó a algunas personas en las regiones. Que algunas personas como ustedes se sientan los dueños del futuro y del destino de las personas que vivimos en las regiones, donde se concentra este país pobre, este país que ha sido azotado por la violencia, un país, el 50% de este país es pobre extremo o pobre, el 50%, casi el 50% vive del salario mínimo. De manera que hay personas que cómodamente, como por ejemplo el viceministro, orientan que las personas de las regiones aspiremos simplemente a los cargos locales. Quédense ustedes por allá con los cargos locales, que nosotros, los políticos instalados en el centro, seguimos despachándonos con la nómina nacional, con el presupuesto nacional y con las decisiones nacionales. Carlos quiere... Hay que reformar. Me voy a la pausa. Entonces, pero espérate un momentito, porque tú me has hecho una propuesta. Sí, señor. Yo te voy a decir cómo creo que se puede cambiar esta correlación, Carlos, del centro a la periferia. Después de comerciales lo hacemos, me queda una pausa, regreso contigo con esa visión, con usted, ya me estoy incluso confundiendo. Ya regresamos. Se estaban haciendo unas propuestas muy indecentes mientras estábamos aquí en la pausa. Faltan 5 minutos para las 10 de la noche. Este tuit creo que es interesante y le va a dar pie a usted, Carlos, para hablar un poquito. Andrés Salamanca, francamente, sería interesante debatir la posibilidad de una Colombia federal. Estoy plenamente de acuerdo. Eso es lo que estamos proponiendo en todos los debates donde me están invitando. La descentralización hay que materializarla en la promesa de la Constitución del 91 de regiones autónomas. No hay ninguna región autónoma 25 años después, apenas una RAP que se está organizando acá en la zona del Pacífico y la de la costa Caribe que apenas se va a tramitar en el Congreso de la República. Regiones autónomas, provincias y municipios indígenas, es decir, entidades territoriales indígenas. Pero yo creo que esto tiene que ser una transición a un sistema federal como en Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina y eso o Alemania. Una constituyente. Y claro, por supuesto, la reforma a la justicia, por ejemplo, la reforma al Congreso. Yo estoy contigo. Claro, pero entonces empieza haciendo una reforma a la justicia y después una reforma a la justicia para hacerla federal. Tenemos que ir a una constituyente. Daniel, tenemos que ir a una constituyente porque definitivamente hay que hacer reformas, no solamente en la organización territorial del país, hay que hacer reforma en el sistema de justicia. Hay que hacer reforma en el Congreso de la República. Yo creo que es inoficioso tener
166 representantes a la Cámara, más 102 senadores, muchos de los cuales no hacen absolutamente nada salvo drenar recursos de la comunidad. Yo creo que bien podríamos pensar en reducir un 30% del tamaño de la Cámara de Representantes y tener un sistema unicameral, es decir, una Asamblea Nacional. Bótale a ver qué dice el viceministro. Una Asamblea Nacional, viceministro, que entre otras cosas, no solo le va a ahorrar a los colombianos estos sueldos exorbitantes de buena parte de algunos congresistas que son unas calientabancas, sino que además son mandaderos, precisamente de élites regionales. Yo comparto con Carlos la preocupación, y es la capacidad que pueda tener el Congreso de la República, y hoy lo estamos viendo en el trámite de la reforma política, la capacidad que tengan los políticos de reformarse, la capacidad que tengamos también, y que lo hemos visto, que ha fracasado la capacidad de reformar a la justicia, o porque la justicia no se deja reformar porque en la Corte Constitucional tumba lo que hace el Congreso, o porque en el mismo Congreso, a través de esquemas de lobby, porque hay que decirlo que la Corte, desde que recibió facultades electorales por parte de la Constitución, pues se clientelizó igual que el Congreso, entonces las Cortes. Entonces ahí yo sí siento que hay un problema estructural y que se ha intentado reformar en varias ocasiones. Yo soy un convencido, estamos en procesos de reforma en este momento y esperamos que de aquí a terminar el gobierno se puedan hacer los ajustes institucionales necesarios. Para que no sea necesaria una constituyente. No, muy bien, señor. Creo que, a ver, por ejemplo, la crisis ambiental en Colombia hay que resolverla declarando de orden constitucional los derechos de la naturaleza. El problema es que el 50% de los jóvenes en Colombia no tenga acceso a la educación superior, hay que volverlo un derecho fundamental, porque si no, no hay la consolidación de un proceso de paz de manera posterior a estas negociaciones de paz en curso. Yo creo que hay que hacer reformas de fondo, pero más allá de las reformas que hay que hacer a nivel constitucional, evidentemente hay que hacer una reforma también al sistema político colombiano. Perfecto. Sistema político absolutamente desgastado. El hecho de que tengamos 27 candidatos recogiendo firmas, inclusive algunos de partidos tradicionales reencauchándose. Y van a firmar. El problema es que el ciudadano puede firmar por los 27. No, pero Entonces eso pierde legitimidad a cualquier mecanismo de participación ciudadana. Eso lo que refleja es la crisis de partidos políticos. Es decir, hemos entrado en una crisis absoluta y generalizada y tenemos entonces que encontrar un camino, ¿no? Antes de irme, no sé si esto... Al menos eso nos hubiera compuesto. Y no ganó las elecciones. Eso nos hubiera alegado al menos el día. ¿Cómo está Brasil? Pero viene el Papa, Daniel. ¿Cómo que? Brasil ganó 2-0. No, bueno, que siga despegando el lote. Sí, bueno. Bueno, pero hay una cosa, Daniel, permítame decir. Carlos, me queda un minuto para cerrar y quería cerrar con un comentario muy corto de ustedes dos acerca de esto. Esto es Enredados. A ver. Este es el nuevo partido que ingresó, hablando de política, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Es el nuevo partido, el nuevo nombre del partido de las FARC, que tiene ahora este logo. Cambiaron el genérico de las manitos en corazón por la rosa roja, que es típica de la Internacional Socialista. Es como un... Gracias. Así es. Bueno, sí, es paradójico que la FARC, que recién sale y tenía una imagen tan negativa, ahora en la última encuesta de Gallup tenga mejor imagen que los partidos tradicionales. Pero ya no, porque ahora es partido político. Ahora es doblemente desprestigiada. Eso es toda una paradoja. Se me acabó el tiempo. Creo que hoy funcionó esto de los representantes de uno y otro lado. Creo que esta es una discusión abierta. Sí, señor. Hay una cosa muy súper cortico. Tienen sus 30 segundos para cerrar. No, yo creo que los ciudadanos tienen que participar, no vender el voto. Yo creo que es un gran desafío. Porque la única forma que haya cambios, no solo en el Congreso de la República... Ahorita hay cárcel de 8 años por vender el voto. La única manera que no haya, digamos, que no sigamos eligiendo delincuentes en el Congreso de la República y que no tengamos esta institución centralista asfixiante, es que elijamos representantes de la comunidad, de la ciudadanía, y elijamos hacia el Ejecutivo Nacional las personas que vienen de los sectores populares y las clases medias y que vienen de las regiones. Carlos Caicedo, si un cambio Fuerza en las relaciones de poder, definitivamente no podemos seguir eligiendo los mismos. Evidentemente, en campaña, ¿su campaña para cuándo, señor? No, yo estoy haciendo labores de servidor público, no puedo participar en política. Muchas gracias, señores, muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao. Muchas gracias.